Asiento. Muchas gracias por ese tiempo tan especial. Gracias al Señor principalmente, y muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar y poder expresar estas letras a través de estas canciones. Hablábamos con un grupo de jóvenes hace un par de sábados y la reflexión que hacíamos era: no es lo mismo la vida con fe en Jesucristo que sin fe en Él. No se vive igual la vida. No es un accesorio la fe en Jesús. La fe en Jesucristo transforma nuestra vida, nos da una nueva mirada. La fe en Jesucristo es lo que nos permite disfrutar la bendición de Dios, que es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Es una fe que produce transformación, que produce un cambio en mis actitudes, en mi carácter, en mi visión de la vida, en mi forma de tratar a las personas, en mi forma de ver el trabajo. Todo eso es lo que produce nuestro acercamiento y nuestra fe sincera en Jesucristo. No es algo religioso solamente del fin de semana, sino es algo que afecta a nuestra vida y nuestras generaciones, como cantábamos aquí. Hasta 1000 generaciones. Esa es la misericordia de Dios que se evidencia en la vida de los creyentes. Por eso ese cambio de vida que produce Jesús nos da una misión trascendente, nos da valores diferentes, nos hace vivir de una manera diferente en medio de un mundo que tiene antivalores, contrarios a los del reino de Dios. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y yo le llamé a este tema hijos de paz, para que pensemos juntos en esta mañana cómo la fe afecta nuestra vida, cómo la fe nos mueve a la acción. Bienaventurados los pacificadores, dice en la versión tradicional. Un pacificador no es alguien que no se mete con nadie, como a veces tenemos, es un tipo tranquilo, no se mete con nadie. La Biblia habla de pacificadores como aquellos que trabajan por la paz. Es un trabajo activo. Y dice que aquellos que están comprometidos por la paz, aquellos que salen de su comodidad, aquellos que deciden no quedarse quietos, sino que accionan sus vidas y trabajan por la paz, estos son los que van a ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que trabajan por la paz. Mateo capítulo 5, versículo 13. Quiero leer la palabra de Dios en esta mañana para nosotros y ser desafiados por ella. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hay un llamado claro de Jesús a sus seguidores a ser sal y luz. Sal y luz. Y la sal habla de preservación, para eso se usaba la sal. Habla de sabor, habla también de sed, ¿no? Es algo que produce. Y lo relaciono con esto, con lo que produce un hijo de Dios. Un hijo de paz, sal del mundo, es algo que produce un afecto en el mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si pierde el sabor, la sal no sirve para nada. Si la sal pierde el sabor, solo sirve para ser pisoteada. Y lo mismo la luz. La luz no se esconde, sino que está puesta en un lugar para que brille. Y así tiene que brillar nuestras acciones. Es decir, que nuestra fe no es algo para vivirlo en lo privado, no es algo para vivirlo a escondidas, sino es algo para mostrar al mundo, para brillar y que las personas vean, y como producto de eso no me alaben a mí, sino alaben a Dios, que está obrando en mi vida y que está obrando en tu vida. Así que
se manifiesta en la forma en que vivimos, el ser sal y luz. La fe en Jesucristo no es un concepto teórico, abstracto, sino que es algo que afecta a nuestra vida y se manifiesta cada día. Y Dios está llamando a cada uno de sus hijos a ser sal y luz. Fíjense en el Antiguo Testamento lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Son los sacrificios que yo hago para Él? Miren lo que dice la Biblia, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Número 3, humillarte ante tu Dios. Lo que Dios espera de sus hijos en respuesta de fe a Él es que nos comprometamos con la justicia. Vivir de una manera justa, tratar a otros de una manera justa, hacer misericordia, tener misericordia del prójimo y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, como un resumen de lo que Dios espera de vos y de mí. No espera los sacrificios, no espera que hagamos en las formas de la adoración grandes cosas, sino que vivamos una vida que le agrada a Él. En el Nuevo Testamento, Romanos 14, 17, el apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, otra vez 3 cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios, en eso consiste el reino de Dios. Aquí había una discusión sobre si había que comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, si esto te contaminaba, si aquello no te contaminaba. Y Pablo dice: ¿sabes qué? El reino de Dios no pasa por eso, no pasa por esas cuestiones, no pasa por las formas en que nosotros adoramos a Dios, cómo nos reunimos, no pasa por estas cosas, pasa por vivir la justicia, pasa por vivir paz, pasa por el gozo que el Espíritu Santo produce en mi corazón. En eso consiste el reino de Dios. En eso se manifiestan los hijos del reino. Viven de una manera justa, están comprometidos con la justicia, están comprometidos con la paz. Son personas que hacen la paz. Y también con el gozo que el Espíritu Santo solo puede producir en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Yo quiero tomar este pasaje como una clave hermenéutica, una clave de interpretación. Y quiero leer en clave de reino de Dios el Antiguo Testamento. Y ahí que vayamos a una historia del Antiguo Testamento y podamos verla con estos ojos, para que entendamos lo que está pasando ahí. Así que vamos a ir, usted busque en su Biblia, los que están ahí conectados también, busque en su Biblia Jueces capítulo 19. Vamos a ir a esta historia que está en el Antiguo Testamento, pensando en esto que dice el apóstol Pablo, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a leer, no vamos a leer toda la historia, yo se la voy a contar, voy a leer algunos versículos nada más para poder seguir la historia que está en Jueces capítulo 19, 20, 21. Esta es la última historia que se cuenta en Jueces, es el epílogo, las palabras finales del libro de Jueces. Tiene 2 epílogos, dos historias finales. Una está en el 17 y 18, y hace un tiempo hablamos de Micaías, de este hombre que quería que Dios lo bendiga, pero hacía todo lo contrario a lo que Dios pedía, porque no conocía la palabra de Dios. Y ahí dijimos la importancia de conocer la palabra de Dios. Y esta es la segunda historia con la que termina el libro de Jueces. El libro de Jueces tiene 2 introducciones, 2 cierres, y en el medio está la historia de los jueces, que es una historia cíclica de cómo el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los dejó, fueron esclavizados, clamaron a Jehová y Dios por misericordia mandó libertadores. Cuando nosotros a veces leemos que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no dimensionamos lo que significa. No tenemos mucha idea. Es más, el último versículo de Jueces en el capítulo 21,
en el último versículo dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que era correcto según su propio criterio. Esto es algo que está de moda hoy también, ¿no? Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Cada uno hace lo que es su verdad, lo que es correcto según su propio criterio. Bueno, así vivía este pueblo de Israel en esa época. Estas historias están al final del libro de Jueces, pero ocurrieron al inicio de Jueces. Con esa generación que según Jueces capítulo 2 no conocía a Jehová. Dice que murió Josué, murieron los ancianos que estaban con Josué y luego se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esto de no conocer a Dios es no haber tenido una experiencia con Dios. No es que no tenían información, porque sí la tenían, conocían de las obras de Dios, pero no tenían una relación con Dios, no habían experimentado la obra de Dios en sus vidas, no habían visto a Dios obrar. Esta generación que no había experimentado a Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Y esta historia es un poco un relato del estado de cosas que se vivía en ese tiempo. Comienza el capítulo 19, vamos a ir ahí, capítulo 19, versículo 1, y ahí ustedes los tienen para seguirle el relato. Dice que hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Esta es la historia de estos personajes centrales. Este levita es de la tribu de Leví, era la tribu encargada de enseñar al pueblo de Dios los estatutos y las ordenanzas de Dios. Este hombre vivía en Efraín, ahí en una región central de Israel, en una zona montañosa, y tomó como concubina, como mujer, a una mujer de Belén de Judá. Es ya interesante el dato de que sea concubina. Concubina significa esposa sin todos los derechos. No era un amante de él, sino era una esposa, pero no tenía todos los derechos. Es raro esto ya de entrada, porque había una figura de concubinato en ese entonces por una cuestión de protección cuando se moría un familiar y había que tomar como esposa a la mujer del difunto, etc. Entonces se permitía que esté la mujer y que exista algunas concubinas para proteger a esas mujeres. Pero este hombre aparentemente no tenía otras mujeres y aún así tomó a esta mujer como esposa, pero no de pleno derecho, no era su esposa, sino era su concubina. Dice una de las versiones que le fue infiel a esta mujer. Le fue infiel. No sabemos si fue así o no. Otra traducción posible del texto hebreo es que se enojó, hubo una discusión ahí. Lo cierto es que ella se fue a la casa de sus padres. Sea que le haya sido infiel a él o que solamente hayan tenido una discusión, ella se fue. Y dice la Biblia que pasaron 4 meses. Y después de 4 meses, este levita tomó la decisión de buscar a su esposa, a su mujer, a su concubina. Así que viajó desde Efraín al norte hasta Belén de Judá. Ustedes saben, Belén, ahí al sur de Jerusalén, bien cerquita. Y dice la Biblia que le habló con el corazón para que volviera. Algo muy bonito. Le habló, quizá la perdonó, si es que le había sido infiel, y esta mujer aceptó volver con él. Hay toda una historia ahí hasta ahí que ustedes dicen, qué lindo esto. Me parece la historia de Dios con Israel. Israel siéndole infiel y aún así Dios buscando, amándolos y buscándolo y trayéndolo de vuelta. El suegro estaba tan contento que lo recibió en su casa y hizo un banquete y él accedió a quedarse por 3 días. Durante 3 días estuvieron celebrando ahí con el suegro esta reconciliación entre este levita y su mujer. Y después de 3 días el suegro le dijo, ya es tarde, quédate un día más. ¿Para qué te vas a ir? Y entonces se quedó un día más a festejar. Y ya cuando se hacía la tarde, le dijo, bueno, no te vayas, ya es muy tarde, ya te va a agarrar la noche, quédate un día más. Y este hombre levita se quedó un día más, se quedó 5 días celebrando esta reconciliación. Al 5.º día comieron y le dijo lo mismo, no te vayas, ya se está haciendo tarde, quédate, le dijo el suegro. Y este levita no quiso y dijo, no, me tengo que ir. Así que agarró a su concubina, a su mujer, agarró al esclavo con el que había ido, tenía un esclavo él, un siervo, y tenía unos animales, unos burros. Agarró todo esto y emprendió viaje. Comenzaron a regresar. Obviamente al poco tiempo de que caminaron ya se le empezaba a venir la noche. Entonces hay un detalle muy importante en la historia. Dice la Biblia, en el capítulo 19, versículo 11, que ya era tarde
cuando se acercaron a Jebús. Y el siervo le dijo: paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. Ese dato de Jebús es importante porque Jebús después termina siendo Jerusalén, esta ciudad importante del reino de Israel. Bueno, en esa época todavía Caleb no la había conquistado. Caleb todavía no había ido y lo había vencido a los jebuseos. Así que Jerusalén, que estaba a 10 kilómetros de Belén, todavía era una ciudad gentil. Y este hombre dice, el siervo le dice: bueno, paremos, ya se viene la noche. Y mire lo que le dijo su amo. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. ¿Cómo nos vamos a quedar en una ciudad gentil? Vamos a un lugar seguro, vamos a un lugar israelita, ¿sí? A un lugar que sea de las tribus de Israel. Así que vamos a tener que seguir caminando y vamos a llegar ahí a Gibeá o Ramá, que son de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Ahí vamos a estar seguros. Así que llegaron hasta ahí, les vino ya la noche cuando llegaban a Gibeá, así que entraron a este lugar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que nadie los recibió en su casa. Esta era una de las normas, era uno de los, además de ser cultural en el Oriente, porque no había hoteles ni nada de eso en esa época, era una orden de Dios, de ser hospitalarios con los extranjeros. Bueno, nadie los recibió en ese lugar. Un anciano que regresaba de trabajar, ya de oscureciendo, que era extranjero, no era de ese lugar, era también de Efraín, los vio en la plaza, sentados. Y entonces fue el único que se acercó a este ancianito. Y entonces este anciano le dijo: ¿qué hacen acá en la plaza? ¿Cómo van a estar acá, solos? Y entonces ellos le contaron: estamos yendo de viaje, tenemos todo, tenemos comida para nuestros animales, tenemos comida para nosotros. Lo único que necesitamos es un lugar donde dormir. No se hable más, dijo este hombre, ustedes se van a quedar en mi casa. Así que se fueron a la casa de este hombre y pasaron ahí la noche. Dice la Biblia que este lugar no solamente no tuvo hospitalidad con este hombre, sino que dice el versículo 22, mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped de mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. ¿Qué le parece a usted esto? Era tan importante para este hombre, para este ancianito, el ser huésped, que dice: no hagan este acto vergonzoso, pero le voy a dar a mi hija virgen y a la concubina, que también era una visitante. Y ustedes ven el estado de cosas de esta situación. La cosificación de la mujer y la desprotección de los más débiles. Cuando la Biblia dice que cada uno hacía lo que era correcto según su propio criterio, está hablando de esto. Dios, debido a la dureza del corazón del hombre, tuvo que establecer leyes para proteger a los indefensos. Ustedes saben que la carta de divorcio la permitió Dios en la antigüedad debido a la dureza del corazón del hombre. Porque se podía repudiar a una mujer, correrla por cualquier razón, y esa mujer quedaba indefensa. Así que para proteger a la mujer es que Dios permitió eso. Aquí ustedes ven esta actitud de esta persona, ven la actitud inmoral de estos hombres que van y lo buscan y no buscan a cualquier persona, sacarlo al hombre, a él lo queremos violar. No dicen nada del esclavo, no dicen nada de la mujer, sino que querían violar a este hombre. Ese tipo de inmoralidad sexual. Esto es pueblo de Dios. Esto es Benjamín, es Gibeá de Benjamín. Es el lugar donde pararon porque no querían parar con los gentiles, con los jebuseos. Dice más la Biblia, versículo 25. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente al amanecer la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa
donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Y después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. ¿Qué te parece lo que está pasando aquí en Israel? En el pueblo de Dios, en Benjamín. Pero no solamente eso, ¿qué le pasa a este levita? Este levita que para salvar su pellejo empuja a su concubina y la saca afuera para que la violen todos estos alborotadores. ¿Qué clase de valores se reflejan acá? Era su mujer, él tenía que cuidarla. Y para salvar su vida, sacó a su mujer. Y estas personas estuvieron violándola toda la noche. Cuando recién estaba por amanecer, la dejaron. Y a duras penas, esta mujer llegó hasta la puerta. Su esposo, este levita, lejos de estar esperándola, dice que él salió para seguir su camino. Él se acostó a dormir mientras todo esto pasaba afuera. Y cuando él se levantó, la vio tirada y lejos de ver cómo estaba, lejos de ver si podía hacer algo, le dijo: «Vamos, levántate». Y como no se levantaba, la cargó en el burro y se fue a Efraín. Yo leía esto y en ningún lado de la Biblia dice que estaba muerta, parecía muerta. Y digo, qué terrible esto. Quizá no estaba muerta, pero este hombre decretó que ya estaba muerta. Así que cuando llegó a su casa, la cortó en pedazos. Agarró y cortó en 12 pedazos a esta persona y mandó a todas las tribus. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando esto encima pasa en el pueblo de Dios, no hay esperanza. ¿Qué esperanza puede haber si así vive el pueblo de Dios? Hermanos, quiero decirte en primer lugar que cuando la sal de la tierra pierde su sabor, pierde la justicia. Cuando la sal de la tierra pierde su sabor, pierde la justicia. No hay justicia acá. ¿Ustedes ven la inmoralidad que hay? ¿Ven el deterioro moral del pueblo de Dios? ¿Ven la falta de hospitalidad, la inmoralidad sexual, la falta de protección por el débil? Todo esto es lo que estamos viendo en este pasaje del capítulo 19 de Jueces. Es una decadencia moral tremenda, no solamente en el matrimonio, no solamente en la hospitalidad, no solamente en la ética sexual. Vamos a ver la decadencia en el liderazgo, en el derecho, en la guerra, en la política, en la misma religión. Todo había perdido su sabor. Y cuando no hay justicia social, cuando el creyente que tiene que ser sal y luz no se compromete con la justicia, no se compromete con el que está indefenso, no hay esperanza para un lugar. Porque si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. No sirve para nada. Cuando esto pasa y este levita envía los pedazos de esta mujer, todos se escandalizan y se reúnen. Dice que se reunieron como un solo hombre, capítulo 20. Vamos a la segunda parte de esta historia. En el capítulo 20 dice que se reúne todo Israel como un solo hombre. 400,000 guerreros se reúnen escandalizados. Nunca pasó algo así en nuestra nación, decían. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitar esta maldad? Y entonces lo llaman al levita. Se reúnen en una región de Benjamín, pero no invitan a Benjamín. Benjamín no estaba representado ahí. Estaban las otras tribus, excepto Benjamín. Y entonces el levita vuelve a relatar la historia y cuenta más o menos parecido. Solo que no dice nada que él la empujó, no dice nada que lo querían violar a él, sino que lo querían matar. Y no dice que eran unos alborotadores, sino que eran los importantes de Gibeá, de Benjamín. Así que toman una decisión en asamblea y van y hablan con Benjamín. Dice, si no nos entregás a los que hicieron estas cosas para que los matemos, van a tener problemas. ¿Y saben qué pasa? Benjamín está ahí, están reunidos y dice, vas a tener problemas.
Y a veces parece esto, ¿no?, en el corazón del hombre, la soberbia, el orgullo. Y Benjamín dice, no se lo vamos a entregar. No se lo vamos a entregar. Porque son de Benjamín. Son nuestros hermanos. Así que se arma una guerra civil. ¿Puede imaginar eso? Esto termina derivando en una guerra civil. Y yo cuando leo esto digo, el corazón del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuando nosotros leemos hoy sobre las guerras, ¿por qué se están peleando las personas? ¿Por qué hay miles de personas muriendo? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Bueno, esto en el pueblo de Dios. Y Benjamín tenía 26,000 soldados valientes. Dice que ahí había algunos que eran tan buenos con la onda que podían disparar y matar a personas a lo lejos. 26,000. Se le paran a los 400,000 y le dicen, no, no lo vamos a entregar. Y se arma una guerra civil. E Israel decide atacar a Benjamín. Y entonces atacan. Y después que ya decidieron, para cumplir con los rituales, dice que le consultan a Jehová, ¿quién va a atacar primero? No le preguntan si tenían que atacar. Dice, ¿quién va a atacar primero? Y sale en suerte Judá. Así que van y atacan. Y dice la Biblia que Benjamín eran tan buenos peleando que en ese primer día mataron a 22,000 del pueblo de Israel. 22,000 personas murieron ese día. 22,000 guerreros. Dice que el pueblo de Israel lloró esa noche, lloró delante de Dios, pero se volvió a parar en guerra. Y ya estando parando en guerra, dice, pregúntale a Dios si tenemos que atacar o no. Ya estaban listos para pelear. Y entonces le hicieron la pregunta y dijeron, sí, que ataque. Y entonces volvió a atacar. Y Benjamín volvió a ganar. 18,000 personas más murieron. En 2 días murieron 40,000 israelitas. 40,000 personas murieron del pueblo de Israel. Ese tercer día ayunaron, lloraron delante de Dios. Y ahí sí, en serio, dijeron, Señor, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que desistamos de esto, que nos volvamos o no? Y recién hay una respuesta de Dios que dice, vayan porque yo les voy a dar la victoria. Así que en el tercer día volvieron a atacar, pero con una estrategia diferente, hicieron una trampa, hicieron creer a Benjamín que estaba pasando lo mismo, así que huyeron, cuando iban muriendo unos 30, huyeron y mientras huían, otro grupo de israelitas atacó Gibeá y lo quemó, mató todo lo que había ahí, el fuego empezó a salir, los benjaminitas se dieron cuenta, se dieron vuelta y se dieron cuenta que estaban perdidos, así que hubo 2 grupos de israelitas que lo atacaron de adelante y de atrás y mataron a todos los benjaminitas. Dice que murieron, dice la palabra de Dios, voy a leerles, en el capítulo 20 ya estamos, dice versículo 46, ese día la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron 4 meses. De todos los benjaminitas, solo 600 se salvaron. Pero ¿qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay adentro nuestro? Que dice la palabra de Dios en el versículo 48, entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Hicieron un genocidio estos hombres, ya le habían ganado, ya habían obtenido la victoria, había 600 que habían huido, pero no conforme con estos, esta gente del pueblo de Israel siguió quemando, matando, atacando, exterminó a Benjamín, exterminó a esta tribu del pueblo de Israel. Esto es una guerra interna, es una guerra civil, es una guerra entre hermanos, es una guerra entre personas que estuvieron conquistando esa tierra unos años antes. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre? Cuando cada uno hace lo que le parece bien, cuando cada uno hace lo que quiere según su propio criterio, como leemos acá. No conformes con haber ganado y quizá dolidos por estos 40,000, destruyeron todo Benjamín. Quiero decirte en segundo lugar que no solamente cuando la sal pierde su sabor pierde la justicia, sino que en segundo lugar, cuando la sal pierde su sabor pierde la paz. Pierde la paz. Y aún en hombres y mujeres creyentes, en familias creyentes, vemos cómo hay guerras campales adentro.
no hay paz. Y a veces inclusive entre naciones que son cristianas. Ustedes saben que yo leí un artículo de esta guerra que hay ahora en Ucrania y Rusia, y dice que la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana tienen una rivalidad de años. Son iglesias que están peleadas entre ellas. Las dos son ortodoxas. Si el pueblo de Dios no puede traer paz, ¿qué esperanza hay para la humanidad? ¿Qué esperanza hay para la humanidad? Eso es lo que pasa en el capítulo 20. Obviamente cuando se pasa la ira, el enojo, cuando ellos se dan cuenta de lo que hicieron, se largan a llorar. Los israelitas, cuando se dieron cuenta de lo que hicieron, se largaron a llorar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Exterminamos toda una tribu. Dice, y note esto, capítulo 21, los israelitas habían jurado en Mizpa, nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. ¿Sabes qué? Un detalle que me llama la atención no es, nosotros hicimos esto. A veces uno dice, ¿qué hice yo? No, ellos no. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué permitiste que pase esto? Ustedes lo hicieron. Ellos fueron los que hicieron eso. Ellos fueron los que en su furor, en su ira, en su enojo, exterminaron, mataron mujeres, niños, animales, quemaron todo de sus hermanos. Y llorando, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos perdido? Y lloraron amargamente. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la sal pierde su sabor, también pierde su gozo. Lo que queda es amargura, es enojo, es tristeza. Y muchas personas que creen en Dios viven así la vida, llenos de amargura, llenos de enojo, llenos de tristeza, llenos de derrota. Todo eso pasa cuando la sal pierde su sabor. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe qué hicieron para resolver esto? En vez de decir, qué locura, ¿cómo vamos a hacer un pacto de no darle a nuestras hijas? La verdad que nos arrepentimos de eso, vamos a sacar eso. No. Como ellos habían hecho un pacto de no dar a sus hijas, dijeron, bueno, a ver, ¿qué grupo de hermanos no nos acompañó en la guerra? ¿Quiénes no fueron? Y había ahí un pueblito que no había ido a la guerra, ninguno. No había ni un solo hombre a pelear. ¿Saben qué hicieron? Lo atacaron a ellos. Y lo mataron a todos, excepto a las mujeres vírgenes, para darles como esposa a estos 600 para que no se extinga la tribu de Benjamín. Así que fueron a este pueblo, mataron a hombres, niños, mujeres casadas, exterminaron todo, excepto a las vírgenes. Dice la Biblia que no les alcanzó encima. Había 400 nada más vírgenes. Ellos necesitaban 600. Le faltaban 200. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Y en su orgullo no pudieron decir, hemos metido la pata, hemos hecho algo malo. ¿Saben qué se les ocurrió? Una idea creativa. Todos los años hay una fiesta a Jehová, ahí en Silo, donde las mujeres vírgenes, las solteras, salen a danzar para Dios. Así que le vamos a pedir a esos 200 que faltan, que cuando sea esa fiesta, vayan y las secuestren a estas chicas, para tomarlas como esposa. Y cuando sus papis vengan a reclamarnos cómo puede ser, nosotros le vamos a decir, versículo 20 de Jueces, así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa, vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos. Y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín, para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos, por favor. Dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, porque en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. ¿Se da cuenta la locura de esto? Así que estos líderes, el liderazgo de Israel, le permitió a estas personas que secuestren a estas muchachas
para que las tomen como esposas, y ellos lo iban a justificar delante de sus padres y hermanos, diciendo sean comprensivos. Ellos no eran comprensivos. No pudieron ser comprensivos, porque habían hecho un voto y no lo podían romper. Y le iban a decir a los padres, ustedes tampoco están rompiendo el voto porque le están secuestrando a las hijas, no están entregándolas. Por eso es que termina la historia diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este era el estado de cosas del pueblo de Dios. Y este es el riesgo que vos y yo corremos si perdemos el sabor. Si la fe se convierte en algo teórico, en algo abstracto, en algo religioso, en algo intelectual solamente. Si la fe en Jesucristo no nos afecta, no nos transforma, no transforma el corazón. Por eso yo creo, hermanos, que vivimos como ciudadanos del reino de Dios, o vivimos según nuestro propio criterio. Yo creo que esa es la encrucijada en la que nosotros nos encontramos hoy. O vivimos según los principios del reino de Dios, como ciudadanos del reino, o vivimos según nuestro propio criterio, con las consecuencias que ello trae. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Vos y yo, usted y yo sabemos que este mundo no es lo que debería ser. Es un mundo malo, perverso, es caído y está bajo el dominio del enemigo. Esa es la realidad. Y vamos a encontrar miseria. Vamos a encontrar miseria en el mundo, miseria en otros y miserias en nuestro propio corazón. El punto clave aquí es si vamos a creerle a Dios o no y vamos a apropiarnos de sus recursos para vivir de una manera diferente. Porque hay un reino que en medio de toda esta perversidad está avanzando. Y está avanzando con sus hijos, con los hijos de paz, con los hijos de Dios, con aquellos que trabajan por la paz, no con los que asisten a la iglesia. Porque ustedes saben que este reino tiene trigo y cizaña viviendo juntos. Hay trigo y cizaña que están conviviendo, pero es el trigo el que está produciendo la diferencia. Es el trigo el que hace la diferencia. Y vos y yo tenemos el desafío para ser trigos, para creerle a Dios, para vivir de una manera diferente. Por eso yo creo que Dios está llamándonos a cada uno de nosotros a tomar una decisión valiente, porque esto requiere valentía de hacer lo que haga falta para involucrarnos, tanto en la vida de nuestra familia, tanto en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, en los lugares donde estamos sirviendo, fuera de esos contextos, hacer lo que haga falta para reflejar el carácter de Dios, ser una imagen del carácter de Dios. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, caminar en integridad delante de Dios y respetar a los demás. Tenemos que ser hombres y mujeres responsables que viven sus vidas según los valores eternos. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, de poder vivir como sal y como luz. Seguramente algunos de los que me están escuchando van a oír este desafío y lo van a ignorar. Quizás alguno de ustedes está diciendo esto es demasiado grande para mí, yo no voy a poder, no tengo las fuerzas para hacerlo. Quizá algunos de ustedes digan, yo tengo tantas ataduras, estoy tan atado al pecado que no voy a poder. Quiero decirte en esta mañana que no se trata de nuestras propias fuerzas. No vamos a poder lograr esto con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras mejores intenciones. Esto no viene de dentro de nosotros, esto viene de Dios. Es una obra de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que ir a la cruz. No hay otra forma. Tenemos que ir a la cruz y en arrepentimiento pedirle a Dios que nos transforme. Pedirle a Dios los recursos que necesitamos para poder ser sal y luz. Dejar de excusarnos
de que no podemos. Dejar de excusarnos de que yo soy así. Por eso soy violento con mi familia, porque soy así. Tenemos que dejar de poner excusas. Tenemos que dejar de excusarnos de que no podemos ayudar a los indefensos. ¿Quién va a ayudar a los indefensos si no es el pueblo de Dios? ¿Quién va a ayudar a los niños, a los ancianos, a las mujeres en estado de vulnerabilidad, a las personas que están necesitando de nuestra ayuda? Si no lo hacemos nosotros. Por eso en esta mañana quiero hacer un llamado, hermanos, un desafío. No importa los errores que hayamos cometido en el pasado, a pesar de eso, y a pesar quizás de la herencia familiar que vos tenés, que vos decís, pero mira cómo he crecido, hay recursos de Dios. Hoy nosotros podemos entregar completamente y conscientemente nuestra vida a Dios y pedir que Él sea quien nos transforme. Pedir que sean los recursos de Dios lo que hagan la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Estamos ahí trabados con la familia. No podemos salir de la pelea, del enojo. En el trabajo estamos angustiados. No nos cierran los números con las finanzas. Tenemos conflictos en el barrio, con los vecinos. Cuánta inseguridad, cuánta injusticia vemos. Tenemos que entregar nuestras vidas a Dios y dedicar el resto de nuestros días para amar a Dios y para enseñarle a otros que amen a Dios. Por eso, ¿quién está dispuesto a responder al llamado de Dios? Este es un llamado de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Esto no es palabra mía, no es un invento mío. Esta es palabra de Dios. Es lo que Jesús nos dijo, y te desafío a vos y a mí a que alumbre nuestra luz para que las personas vean y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Por eso yo quiero la gracia de Dios y quiero su bendición, pero no para mí solamente, sino para mi familia, para las personas que me rodean, para el trabajo que vamos a hacer, compartiendo la palabra de Dios, ayudando a las personas con las cocinas comunitarias, enseñando a leer y escribir a las personas, acompañando a aquellos que están en duelo, dolidos, ayudando a aquellos que están pasando por enfermedad, cuidando a aquellos que no pueden cuidarse, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, con excelencia. Esto es responder al llamado de Dios y decir, yo lo voy a hacer, Dios. Yo lo voy a hacer. Vamos a tomar un momento para orar. ¿Qué te parece si vamos a responderle a Dios este llamado? Quiero invitarte a que puedas orar ahí donde estás en esta mañana. Somos sal y somos luz. Y Dios tiene un propósito. Un propósito glorioso con cada uno de nosotros. No te lo pierdas. No te pierdas ser parte del ejército de Dios. Porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Se pierde la justicia, se pierde la paz, se pierde el gozo. Y si has estado viviendo así hasta este momento, este es el tiempo para volverse a Dios. Jesús dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo como amigo. Vamos a abrirle nuestro corazón a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo la vida sin fe que con fe en Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que podemos tener como iglesia, Señor. Gracias porque hay muchas cosas que están comenzando, como escuchábamos, Señor, hoy, de trabajo. Y gracias porque sobre todo tu presencia siempre está con nosotros. Yo sé que sabes, Señor, de las luchas profundas que hay en nuestro interior. Y yo también sé de los recursos que hay disponibles en ti, Señor. Yo sé que aquel a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Yo sé que nada nos puede separar de tu amor.
Yo sé que en Cristo somos más que vencedores. Yo sé que en la cruz hay perdón, hay libertad, hay nuevas oportunidades, Señor. Señor, te quiero pedir perdón en esta mañana porque muchas veces como tu pueblo, Señor, no hemos estado siendo sal y luz. Muchas veces, Señor, hemos permitido, como permitió el pueblo de Israel, que las conductas de los pueblos que lo rodeaban se metan. Y hemos visto, Señor, la inmoralidad sexual y lo que produce, Señor. Hemos visto, Señor, la falta de compromiso con la familia y lo que produce. Hemos visto lo que produce en la política, en el liderazgo, en la religión, Señor, cuando nos apartamos de ti. Por eso en esta mañana yo suplico tu limpieza, Dios. Te quiero pedir como iglesia, Señor, que puedas producir un renuevo en nuestras vidas, Señor. Que puedas hacer algo diferente, algo nuevo en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en el entorno en que nos movemos, Señor. Gracias por los pacificadores, Señor, que están aquí. Gracias por los hijos de paz, por los hijos de Dios. Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu sabiduría, de tu guía. Necesitamos de tus recursos, Señor. Solo no podemos. No tenemos los recursos adentro, no tenemos la gracia necesaria, ni la misericordia, ni la justicia necesaria, Señor. Pero sabemos que vienen de ti. Por eso nos estás pidiendo, Señor, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de ti, Señor. Por eso es que nos dices en tu palabra que es verdad, que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo, Señor. Por favor, que tu Espíritu, Señor, nos llene, nos dirija, nos enseñe en este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo, Dios, ya. Gracias por lo que vas a hacer también. Reconocemos que eres un Dios bueno y poderoso. Gracias por tu salvación, por tu amor, por tu guía, Señor. Encomiendo cada familia representada en tus manos y suplico tu bendición, que es la que enriquece. Que bendigas, Señor, a los hijos y a los hijos de los hijos, y que tu presencia, Señor, nos acompañe. Gracias porque nos amas y tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a cuidar a otros también, a salir de nuestra comodidad y cambiar el mundo, Señor. Sé que esto es lo que está necesitando nuestro mundo. Pedimos, Señor, ayúdanos a imitar al príncipe de paz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.